Hola a todos de nuevo y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos aquí conmigo. Como saben, este es su espacio para enterarse de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, desde las últimas tendencias hasta los chismes más jugosos sobre nuestras celebridades favoritas. Y hoy, tengo un tema que sé que los va a tener al borde de sus asientos. Prepárense porque hoy vamos a profundizar en el fascinante universo de Demet Özdemir, esa talentosísima actriz que ha conquistado nuestros corazones con su carisma y su indudable talento. Pero como siempre, no nos quedaremos en la superficie. Vamos a explorar un detalle intrigante casi imperceptible para el ojo común, pero que revela mucho sobre la dinámica entre Demet y otra figura prominente del espectáculo turco, el mismísimo Yaman. Sí, como ya anticipa el título del vídeo, vamos a analizar la sutil aprobación de Yaman a una decisión específica de Demet, una que ha generado debate y que, a mi parecer, esconde una historia mucho más profunda de lo que parece a simple vista. Agárrense fuerte porque este análisis está cargado de especulaciones, observaciones minuciosas y, por supuesto, mucha información jugosa sobre nuestros ídolos. Pero antes de sumergirnos de lleno en este mar de teorías y conjeturas, quiero aprovechar este momento para darles la bienvenida a todos los que son nuevos por aquí. Si este es su primer vídeo en el canal, les invito cordialmente a que se suscriban. Es completamente gratis, solo tienen que hacer clic en el botón de abajo y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Semanalmente les traigo contenido fresco y exclusivo sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias del mundo del entretenimiento y todo lo que está causando revuelo en las redes sociales. Suscribirse es la mejor forma de apoyar mi trabajo y asegurarte de no perderte nada. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Hablemos de la inigualable Demet Özdemir. Una actriz que a estas alturas ya no necesita presentación. Su carisma arrollador, su belleza natural y su innegable talento la han catapultado a la cima del estrellato, convirtiéndola en una de las figuras más queridas y admiradas no solo en Turquía, sino en el mundo entero. A lo largo de su prolífica carrera, Demet nos ha deleitado con interpretaciones memorables en una amplia gama de series y películas. Desde su papel en la aclamada Erkenci hasta su conmovedora actuación en Doğduğun Kaderindir, Demet ha demostrado una versatilidad asombrosa y una capacidad única para conectar con el público a un nivel emocional profundo. Cada uno de sus proyectos se convierte en un éxito rotundo, y su nombre es sinónimo de calidad y profesionalismo. Sin embargo, hoy no vamos a hacer un repaso exhaustivo de su trayectoria profesional. En lugar de eso, vamos a enfocarnos en un detalle específico que ha llamado mi atención y que, a mi parecer, nos ofrece una ventana a la relación entre Demet y Yaman. Un detalle que, como ya he mencionado, ha pasado desapercibido para muchos, pero que, si se analiza con detenimiento, revela una interesante dinámica de apoyo y respeto mutuo. Para entender la importancia de este detalle, debemos remontarnos un poco en el tiempo y recordar que Demet siempre ha sido muy celosa con su vida personal. A pesar de ser una figura pública expuesta constantemente a los reflectores, siempre ha hecho un esfuerzo consciente por mantener ciertos aspectos de su intimidad alejados del escrutinio público. Esta actitud reservada ha generado aún más curiosidad entre sus seguidores, quienes anhelan conocer más sobre la vida de la actriz detrás de las cámaras. Sin embargo, como suele suceder con las celebridades, es prácticamente imposible mantener la vida privada completamente separada de la pública. Algunas cosas inevitablemente salen a la luz, ya sea a través de entrevistas cuidadosamente planeadas, publicaciones estratégicas en redes sociales o, como es más común, gracias a la persistencia de los paparazzi, quienes siempre están al acecho en busca de la primicia. Y es precisamente en una de estas situaciones, en un evento capturado por las cámaras de los paparazzi, donde encontramos la clave para descifrar la aprobación de Yaman. Se trata de un evento específico, la participación de Demet en una campaña publicitaria para una marca de renombre internacional. Por razones obvias, no voy a mencionar el nombre de la marca para evitar incurrir en publicidad gratuita. Sin embargo, sí puedo decirles que se trata de una marca que representa ciertos valores y que proyecta una imagen muy particular, sofisticada y elegante. La elección de Demet como imagen de esta marca sorprendió a muchos, no porque dudaran de su capacidad para representar a la marca de manera impecable, sino porque se preguntaban si esa imagen encajaba realmente con la personalidad de Demet, tal como la conocemos a través de sus apariciones públicas y sus roles en la pantalla. Algunos se preguntaban si la imagen más relajada y despreocupada de Demet se alinearían con la elegancia y sofisticación que la marca buscaba proyectar. Y es aquí donde la figura de Yaman entra en escena.
Pocos días después del anuncio oficial de la campaña publicitaria, Yaman fue fotografiado en un evento público luciendo, ¿adivinen qué? Una prenda de la misma marca que acababa de contratar a Demet como imagen. Sí, lo escucharon bien. Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, fue visto llevando una prenda de la marca que ahora está promocionando Demet. ¿Coincidencia? Yo no lo creo. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Sé lo que algunos de ustedes estarán pensando, pero puede ser una simple coincidencia, a lo mejor a Yaman le gusta esa marca y ya está. Y claro, en teoría, podría ser simplemente eso. Podría ser que Yaman sea un cliente fiel de la marca y que simplemente haya elegido esa prenda al azar. Sin embargo, permítanme argumentar porque creo que hay mucho más detrás de este gesto aparentemente casual. Yaman es conocido por ser una persona extremadamente consciente de su imagen pública. Cada una de sus apariciones, cada una de sus publicaciones en redes sociales, está cuidadosamente pensada y planificada. No es alguien que se deje llevar por el azar o que tome decisiones impulsivas en lo que respecta a su imagen. Yaman entiende el poder de la imagen y sabe cómo utilizarla a su favor. Entonces, ¿realmente creen que llevar una prenda de la misma marca que está promocionando Demet es algo que haría sin pensarlo detenidamente? ¿Creen que no era consciente de que este gesto llamaría la atención y generaría especulaciones? Yo creo firmemente que no. Creo que fue una forma sutil, pero al mismo tiempo muy elocuente, de mostrar su apoyo a Demet y a su decisión de participar en esa campaña publicitaria. Una forma de decir, confío en Demet, confío en sus decisiones profesionales y la apoyo al 100%. Y es aquí donde entra en juego el detalle que nadie notó. Muchos medios de comunicación se centraron en el hecho de que Yaman estaba usando esa prenda, pero pocos se detuvieron a analizar el contexto más amplio y a entender el verdadero significado detrás de ese gesto. Lo vieron como una simple noticia de moda, como una curiosidad sin mayor importancia. Pero yo creo que era mucho más que eso. Era una muestra de apoyo incondicional, una aprobación tácita, una forma de decir, estoy contigo sin necesidad de pronunciar una sola palabra. ¿Pero por qué creo que este detalle es tan importante? Porque nos muestra una faceta de la relación entre Demet y Yaman que quizás no vemos tan a menudo. Nos muestra que a pesar de ser figuras públicas expuestas constantemente a la crítica y al escrutinio constante, son capaces de apoyarse mutuamente y de defender sus decisiones profesionales. Y eso, en un mundo tan competitivo y despiadado como el del espectáculo, es algo que vale la pena destacar y celebrar. Además, este detalle nos da una pista valiosa sobre la opinión de Yaman con respecto a la imagen que Demet proyecta. Al usar una prenda de la misma marca, está implícitamente diciendo que aprueba esa imagen, que la considera adecuada para Demet y que confía en su capacidad para representar a la marca de manera efectiva. Y eso, viniendo de alguien como Yaman, que es conocido por su buen gusto, su criterio exigente y su atención al detalle, es un cumplido enorme y un voto de confianza invaluable. Pero la cosa no termina ahí. Porque este gesto de Yaman también tiene un impacto significativo en la percepción que el público tiene de Demet. Al mostrar su apoyo de manera tan sutil, está contribuyendo a reforzar su imagen como una persona segura de sí misma, capaz de tomar sus propias decisiones y de defender sus convicciones. Y eso a la larga puede tener un efecto muy positivo en su carrera profesional, atrayendo nuevas oportunidades y consolidando su posición como una de las actrices más respetadas y admiradas de Turquía. Ahora sé que algunos de ustedes pueden estar pensando que estoy exagerando un poco, que estoy viendo cosas donde no las hay. Pero quiero recordarles que en el mundo del espectáculo, los detalles importan. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública se analiza con lupa y puede tener un impacto significativo en la imagen y la carrera de una persona. Y en este caso particular, creo que el gesto de Yaman fue demasiado evidente como para ignorarlo o atribuirlo simplemente a una coincidencia fortuita. Pero más allá de mi interpretación personal, lo que me parece realmente interesante es cómo este detalle nos invita a reflexionar sobre la importancia del apoyo mutuo y la confianza en las relaciones, ya sean de amistad, de pareja o simplemente de colegas. Nos muestra que en un mundo tan competitivo como el del espectáculo, es fundamental contar con personas que nos apoyen incondicionalmente, que crean en nosotros y que nos ayuden a alcanzar nuestros objetivos sin importar los obstáculos que se presenten en el camino. Y creo que en este sentido, Demet y Yaman nos dan un ejemplo valioso de cómo se puede construir una relación basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo.
Y para terminar, quiero recalcar que este análisis se basa en mi interpretación personal de los hechos. No pretendo tener la verdad absoluta ni afirmar que sé lo que realmente piensa Yaman. Simplemente estoy compartiendo con ustedes mi punto de vista sobre un detalle que me pareció relevante y que creo que puede ser interesante para todos los que admiramos a Demet Özdemir y seguimos de cerca su carrera. Así que ahí lo tienen, amigos. El detalle que casi nadie notó y que nos revela la aprobación de Yaman a la participación de Demet en una campaña publicitaria. Un gesto sutil, pero elocuente que nos muestra una faceta de su relación y que nos invita a reflexionar sobre la importancia del apoyo mutuo y la confianza. En resumen, hoy hemos analizado un detalle que pasó desapercibido para muchos, el hecho de que Yaman usó una prenda de la misma marca que está promocionando Demet Özdemir. Hemos visto cómo este gesto aparentemente insignificante puede ser interpretado como una muestra de apoyo y aprobación por parte de Yaman, y cómo esto puede tener un impacto positivo en la imagen y la carrera de Demet. También hemos reflexionado sobre la importancia del apoyo mutuo y la confianza en las relaciones, tanto personales como profesionales. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis detallado. Si es así, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos en sus redes sociales. Y por supuesto, déjenme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de este detalle? ¿Creen que realmente fue una muestra de apoyo por parte de Yaman? Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus puntos de vista. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles a todos los que aún no lo han hecho que se suscriban al canal. Subo vídeos todas las semanas sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias del mundo del entretenimiento y todo lo que está causando revuelo en las redes sociales. Así que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Suscríbanse ahora mismo. Y recuerden activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que suba un nuevo vídeo. Así que ya saben, denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, déjenme sus comentarios y por supuesto suscríbanse al canal. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. Y recuerden, sigan brillando como estrellas.